Bueno. Esta es la nueva del Zoom, el recording in progress. Ah, yo me acabo de enterar que hace todo Es ese como un bochinche. consentimiento informado. Sí. De que la van a grabar, y sí, vieron que antes no estaba. No, Es del último seguro mes. que hubo algún inconveniente que por eso apareció. Ah, porque es Puede nuevo, ser. ¿no? Esto del Sí, recording. Sí, es de ahora. te avisa, parecía. Varios todo el tiempo. Mm. te avisa. Solo que te avisa en inglés. Si no entendés inglés, Sí, pero no te saca el cartelito ah, si no pones continuar, que Sí. es un consentimiento informado. sí. Bueno, quizás comenzamos, ¿no? Bueno, Porque ¿damos por ahí comienzo? Dale. Damos comienzo al encuentro de hoy entonces. Mari, ¿querés Perdón, una pregunta. entró la otra colega. ¿Apagamos los micrófonos y esas cosas o los dejamos abiertos? No sé cómo. No, Si si hay pueden algo apagarlos, estipulado. mejor, así no hay interrupciones ni nada de Sí. eso. Yo los apago si les parece, directo. O apáguenlo Dale. ustedes, como prefieran. Bueno, entonces empezamos. Nada formal es la presentación, sino, bueno, agradecer muchísimo a Julia, a Cecilia y a la otra compañera que hoy no pudo estar, pero bueno, muchas gracias al equipo de Leti por brindarnos esta charla, para informar a todos los colegas del funcionamiento de este equipo tan valioso, tan necesario, desde el colegio y desde la RAC en particular. Les damos la bienvenida a todos y el agradecimiento, porque el ETI forma parte de nuestro recursero, ¿no? De nuestro recursero en tanto las consultas que nos hacen por los WhatsApp o esta intención fundacional de la RAC de tener esta red de atención a la comunidad, ¿no? Que, bueno, desde nuestro lugar abarca el discurso PSI, pero en la comunidad hay otros discursos conviviendo, entonces nos parece muy interesante articular con ellos, ¿no? Entonces, bueno, la idea era abrir a quienes son, cómo trabajan en la institución, en Bariloche, cómo trabajan, en verdad, todas las instituciones en relación a la niñez, a la familia, a la adolescencia, ¿no? Nos parece fundamental en estos tiempos, siempre nos parece fundamental, pero en estos tiempos más, estar haciendo lazos en la comunidad, ¿no? Así que bueno, también la ponemos en serie a esta charla, en una serie que organizamos y que inauguramos el año pasado con las charlas de las abogadas del colegio, ¿sí? Y bueno, viene en la serie de que nos cuenten las instituciones cómo trabajan. Y también alentar a los colegas, acá veo algunos colegas que trabajan en instituciones, que bueno, que puedan decir de qué manera trabajan, cómo poder articular con la RAC desde el colegio, cómo integrar este recursero, ¿no? Por esto que reitero, de poder dar la palabra a los otros discursos que se pronuncian en la comunidad. Así que bueno, por nuestra parte, muy agradecidas y bueno, eso. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida tan cálida. Nosotras con Cecilia Carballo y con Silvana Federici, que hoy no pudo estar presente, en principio les queremos agradecer esta oportunidad de poder compartir y socializar cuál es la tarea que hacemos en el cotidiano
de familia, de uno de los juzgados de familia. Bueno, hay presentes muchos colegas conocidos y también colegas de otros, que integran otros equipos técnicos también del Poder Judicial, así que bueno, nosotros vamos a ir contando un poco cuál es nuestra tarea, y en la medida que vayan surgiendo inquietudes o que quieran ir compartiendo algo con nosotros, lo vamos integrando como a la charla. Bueno, agradecer al Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Zona Andina, especialmente a la RAC y muy especialmente a Mariela Mucio, que es quien nos viene transmitiendo esta inquietud, estas ganas de por ahí hacer este encuentro, y bueno, que lo pudimos concretar. Así que desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Empezamos, entonces. Bueno, como les decía, en el equipo técnico interdisciplinario somos 3 compañeras, Cecilia Carballo, que es trabajadora social, que bueno, vamos a estar las 2 juntas compartiendo con ustedes, y Silvana Federici, que es psicopedagoga. Mi nombre es Julia Gesualdo, yo soy psicóloga. Y bueno, integramos uno de los equipos técnicos que hay en Bariloche. En Bariloche hay 2 equipos técnicos. Nosotros como equipo fuimos creados y puestos en funcionamiento en toda la provincia de Río Negro en el año 2016, ya hace 5 años más o menos que estamos en funciones. Somos alrededor de 2 equipos técnicos en toda la provincia, bueno, en distintas localidades de la provincia. Y bueno, contarles un poco que el antecedente de los equipos eran previo, digamos, a la creación de los equipos, existían los consejeros y consejeras de familia dentro de los juzgados, que, bueno, por lo general eran funcionarios del Poder Ejecutivo, sobre todo por ahí del organismo proteccional, que desempeñaban sus funciones en calidad de adscriptos, como en préstamo, ¿no? Y durante varios años, al menos acá en Bariloche, como 10 años creo, estuvo la figura de consejero de familia, que es, en relación al ETI, tiene varias diferencias en cuanto a sus funciones, porque sobre todo tenían más una función de asesoramiento y de conciliación. Y bueno, algunos de estos compañeros y compañeras hoy también integran los ETIs, ¿no? Nosotros ingresamos al Poder Judicial por un concurso público, casi todos los cargos del Poder Judicial se concursan, y un poco la función original nuestra, la función para la cual fuimos creados, quédate un poquito en la anterior. Anterior. Gracias. No pasa nada. Digamos, como la misión original para la que fuimos creados es dentro del marco de la ley de protección de la violencia, la ley de protección contra la violencia en el ámbito familiar. La ley que usualmente en la jerga utilizamos, que es la ley 3040, la ley provincial de prevención de la violencia en el ámbito familiar, que en realidad tiene como casi todo su texto por completo modificado por lo que es la ley 4241, pero bueno, como que quedó así en el discurso y todavía nos seguimos refiriendo a la ley 3040. Y bueno, elegimos este artículo que tiene que ver con nuestra creación, bueno, que es el artículo 22, que dice: el Poder Judicial debe crear los equipos técnicos interdisciplinarios en los juzgados de familia, los mismos en forma conjunta con los equipos técnicos interdisciplinarios del Poder Ejecutivo, elaboran los informes mencionados en el artículo 21, inciso C, de la presente y demás tareas que la problemática de violencia familiar requiera. Es importante este artículo porque no solo hace referencia a nosotros como equipo específico del Poder Judicial, sino que también se refiere a los equipos técnicos del Poder Ejecutivo, específicamente a lo que es SAT, y cómo, si bien nosotros somos un recurso dentro del fuero de familia, los titulares de juzgado no solo se valen del asesoramiento o
los abordajes que nosotros realicemos, sino que pueden recurrir a otros recursos dentro de los organismos gubernamentales, ¿sí? Por eso están como en igualdad de condiciones que pueden pedirnos los informes de valoración de riesgo, tanto a nosotros como a otros equipos. En sí, el artículo al que menciona la ley refiere a la evaluación de riesgo en situaciones de violencia. Esta ley fue la que le dio el fundamento al hablar de la creación de los equipos interdisciplinarios a la creación, ¿no? Después fueron anexando otras funciones que ahora les contaremos. Bueno, como les decíamos, somos 2 equipos en toda la provincia que más o menos empezamos a funcionar en simultáneo. El Poder Judicial se distribuye jurisdiccionalmente en 4 circunscripciones, que es, digamos, en 4 áreas donde se delega, se descentraliza el Poder Judicial. La primera circunscripción, hay equipos técnicos en Viedma, en San Antonio Oeste. En la segunda circunscripción, en Fisquemenuco, lo que sería General Roca, Luis Beltrán y Villa Regina. En la tercera circunscripción, bueno, nosotros, Bariloche y el Bolsón. Y la cuarta circunscripción, Cipolletti. Para contarles un poco algunos cambios que hay, digamos, dentro de la organización del Fuero de Familia desde hace 2-3 años, lo que nosotros le llamamos juzgados, hoy por hoy se le llama unidades procesales, UP, ¿sí? Lo que antes eran los juzgados, hoy son unidades procesales, no en todas las localidades, solamente en las localidades que implementaron el proyecto piloto de la mesa única de entrada, que es la OTIF, la Oficina de Tramitación Única, Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familias, creo que es así. Y la UP, que es Bariloche, Viedma y Roca. En el resto de las localidades le siguen llamando juzgados. Y en algunas localidades, sobre todo las más grandes de la provincia, las que tienen más densidad poblacional, son las que tenemos más de un equipo técnico, ¿sí? Como es el caso de Bariloche. Y en algunas localidades, como San Antonio Oeste y el Bolsón, los equipos trabajan para juzgado multifuero, se llama, que es un juzgado que concentra varios fueros, por ejemplo, familia, penal, contencioso administrativo. Bueno, por ahí nosotras, aclaro que nosotras vamos a explicar todo lo que tenga que ver con el discurso específicamente del derecho, desde nuestras palabras, como nosotras lo entendemos también en nuestra práctica diaria, ¿sí? No con muchos tecnicismos, porque además no es nuestra disciplina, ¿no? Estamos en un proceso de aproximación constante. Sí. Justo ahí estaba lo de... Ahí estaba lo ¿qué de significaba cada cosa? Bueno, y como les decíamos, se fueron como anexando digamos, si bien nosotros trabajamos principalmente dentro de lo que es el marco de la Ley de Protección de Violencia en el Ámbito Familiar, y es como el mayor caudal de procesos en los que intervenimos, tenemos un marco regulatorio bastante amplio de, bueno, reglamentación interna, o sea, como que tenemos varias funciones asignadas. E intervenimos en varios procesos, y además tenemos funciones específicas dentro de lo que es el ROACFA, que es el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Eso a partir del año 2017 aproximadamente nos fueron anexando funciones bastante específicas dentro de lo que es el registro. Bueno, sí, pasamos. Bueno, ¿qué hacemos específicamente dentro del Fuero de Familia y dentro de cada unidad procesal? Nosotros básicamente somos un órgano técnico asesor, asesoramos principalmente, brindamos orientación y asesoramiento a los titulares de juzgados. Titulares de juzgados denominamos a los jueces y juezas de familia. Esa es como nuestra función también original, digamos. Pero no solamente nuestro asesoramiento va dirigido a los jueces, ¿sí? Como, por ahí vieron como siempre como más
tradicionalmente como auxiliares, ¿no?, de la justicia, como en esta función más, como más dependiente. También brindamos orientación a las personas, a lo que dentro de los procesos se llaman los justiciables, ¿no?, cada persona que está dentro de un proceso judicial, se lo denomina de esta forma. Brindamos orientación a las personas facilitando principalmente la comprensión del sistema judicial y del fuero de familia. Entendemos que de esta manera contribuimos a una mayor accesibilidad al sistema de justicia, y también tenemos una misión importante dentro de lo que es la articulación intrainstitucional con otros organismos y equipos del Poder Judicial, y hacia la afuera, hacia la comunidad y hacia otros equipos técnicos de otros organismos gubernamentales, de salud, de educación. Bueno, y ejercemos nuestra tarea con autonomía a partir de criterios científicos e interdisciplinar. Bueno, dentro de esta, lo que anteriormente era la misión, digamos, como en general, y nuestras funciones tienen que ver con brindar asesoramiento objetivo y útil a los fines del proceso donde se interviene el proceso. Le llamamos, digamos, a cada tipo de expediente que se abre dentro de un juzgado, son procesos diferentes, y dentro de cada proceso se tratan determinadas temáticas, y que tienen un alcance y no otro, ¿no? Como digamos, hay una característica dentro del fuero de familia, que un mismo grupo familiar o una misma persona puede estar fragmentada, por así decirlo, una situación familiar puede estar fragmentada en distintos expedientes, en distintos procesos, que se dividen por temáticas, ¿no? Por ejemplo, violencia, régimen de comunicación, adopción. Entonces, una misma situación, digamos, es como una lógica que en este sentido es como muy opuesta a la forma de abordaje que tenemos los profesionales dentro del ámbito psicosocial, ¿no? Porque muchas veces las familias quedan como separadas por temas, o incluso por distintos juzgados. Entonces, bueno, hay una parte de nuestra tarea que también tiene que ver con unificar todo eso. Bueno, brindamos asesoramiento objetivo y útil a los fines del proceso donde se interviene, y como decimos, es una herramienta más con la que cuenta cada titular de juzgado, no es la única para resolver las distintas causas que le llegan. Cada jueza o juez tiene puede recurrir a un montón de recursos, no solamente el equipo técnico, puede solicitar certificados médicos dentro de los procesos, puede solicitar informes escolares, informes a profesionales particulares. ¿Cómo, Ceci? No, que a otros profesionales también, ¿no? Bueno, realizamos también dentro de nuestras funciones diagnósticos y evaluaciones de los conflictos o problemáticas existentes, integrando variables psicológicas, ambientales, sociales, educativas, médicas. Cuando hablamos de conflictos, quiero hacer una aclaración. Cuando estamos trabajando dentro del proceso de violencia, entendemos que no se trata de un conflicto, ¿sí? Cuando estamos dentro de la problemática de violencia familiar, estamos frente a una asimetría de poder y al ejercicio, a una situación de abuso de poder, por lo cual no nos referimos a estas problemáticas como un conflicto, ¿sí? Porque en un conflicto entendemos que las personas que están participando de ese conflicto están en igualdad de condiciones, y no sería el caso dentro de la violencia. Bueno, tenemos en cuenta también, al momento de hacer el diagnóstico, la evaluación que nos solicitan, en qué tipo de proceso estamos, por esto que le habíamos explicado hoy, que cada proceso tiene como sus alcances, qué se puede hacer dentro de ese proceso, como sus recursos y sus limitaciones, ¿no? A veces los colegas con los que estamos más asiduamente en contacto, es común que nosotros por ahí, cuando articulamos, decimos, bueno, no, sí, pero dentro del expediente de violencia no podemos avanzar con un régimen de comunicación, para eso hay que abrir otro expediente, ¿no? Esto tiene que ver con eso que les decía recién, de las limitaciones que tiene cada proceso. Bueno, trabajamos también, cuando nos solicitan los informes de riesgo,
en la detección de indicadores de riesgo a los cuales ponderamos, le damos una valoración, sobre todo cuando trabajamos en violencia, riesgo bajo, moderado, alto, y en función de eso sugerimos medidas a cada titular de juzgado, que pueden ser terapéuticas, puede ser una derivación a otra institución, o algún abordaje familiar o individual específico, orientación, y también puede incluir la sugerencia de alguna medida cautelar específica. Y también muchas veces la validación, ¿no? Porque las personas inician un proceso, solicitan ciertas medidas específicas, y en la evaluación también esas medidas se pueden validar o también se pueden llegar a desestimar, ¿no? Se puede considerar que no es lo adecuado en ese momento. Y bueno, buscamos en nuestro abordaje no reiterar intervenciones, no sobreintervenir, ¿no? Digamos, como respetar también los abordajes que vengan realizando otras instituciones, otros profesionales, para no reiterar y no revictimizar, ¿no? Que las personas no tengan que volver a relatar sucesos dolorosos frente a cada operadora del sistema con el que se va encontrando a lo largo de todo este circuito que significan, ¿no? las denuncias. Que a veces lamentablemente estas cuestiones todavía ocurren porque, como decía Julia, la fragmentación que hay por la forma de intervención que tiene propia el Poder Judicial. Entonces una de las cuestiones básicas que nosotras cuando empezamos a intervenir es tratar justamente de reunir todo lo que hace la problemática de ese grupo familiar, ¿no? Y ver qué intervenciones hay. A veces antes de contactar a las familias, nos contactamos con los profesionales que ya se encuentran interviniendo. Bueno, ya cambió. Algo que no aclaramos desde el principio, o lo dijimos pero no profundizamos, es que como nosotros somos uno de los 2 equipos que hay en Bariloche, y si bien tenemos un marco normativo común, como un piso de misiones y funciones, obviamente hay un montón de diferencias en nuestras modalidades de trabajo, y también hay diferencias porque cada titular de juzgado le imprime una lógica a su juzgado, y eso hace que haya diferentes funciones. Entonces, tal vez muchas de las cosas que nosotros les estamos contando tengan alguna diferencia o se realicen de otra forma en el otro equipo, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, como para sí. complementar esto, estaba pensando que somos 2 equipos y hay 3 juzgados, ¿sí? Aún el juzgado 10, que es el último que se creó en Bariloche, también hay otros juzgados de reciente creación en la provincia, no cuentan con equipos interdisciplinarios, y los equipos existentes absorben la demanda, digamos, que tiene el juzgado en relación a las intervenciones de los equipos interdisciplinarios. Con el juzgado 10 intervenimos los 2 equipos. Tenemos, Sí. digamos, una modalidad de repartirnos, por decir de alguna manera, las situaciones en las que se intervienen, ¿no? Sí, de las 3 UP que hay en Bariloche, está el juzgado, la UP 7, que es de donde nosotros dependemos funcionalmente, que además es el juzgado más antiguo, de mayor tiempo de creación en Bariloche, que siempre estuvo a cargo de la doctora Marcela Pájaro. Ahora hace muy poquito la doctora Pájaro se encuentra funciones en la Cámara de Apelaciones, y la jueza sustituta es Mariana López Halterman, que la vi que ingresó, que está por ahí, que si surge alguna duda específica, la tenemos a Mariana que podemos consultar. La UP9, que es el juzgado cuya titular es la doctora Marcela Trigini,
y la UP10, que es la más reciente, como decía Cecilia, que es, creo que del año 2018, la creación de la UP10, está a cargo de la doctora Cecilia Criado. Bueno, ¿y cuándo intervenimos los equipos técnicos? ¿Sí? Porque es muy... Nuestra intervención es bastante específica, es por solicitud de cada titular de juzgado. Es una solicitud formal que hace cada jueza por escrito dentro de cada expediente. Y esto significa que nosotros no hacemos un abordaje, una atención a demanda, ¿sí? Hay otros equipos dentro del Poder Judicial que por ahí sí incluyen esta modalidad, pero nosotras no. Es la titular del juzgado la que decide si considera necesario o no el abordaje del ETI dentro de cada proceso, y digamos, la jueza puede, digamos, decidir de oficio si le da intervención al ETI o no. Y además de eso, a la titular del juzgado se lo puede solicitar. La parte interesada, dentro del proceso judicial hay, por lo general, dos partes, ¿no? Esto es como más del derecho. La parte actora, que es como la que impulsa el proceso, y la parte del demandado o demandada, ¿sí? Entonces, cada una de estas partes puede solicitar la intervención del ETI a través de su abogado o abogada particular, o a través de los abogados de la Defensoría Oficial, lo que es CADEP. Y después cada titular de juzgado decide si le da lugar a este pedido o no. Y a través de los defensores de menores también pueden solicitar la intervención del equipo. Sí, sí, sí. Las defensorías de menores incapaces, siempre que en un proceso está incluido un niño, niña o adolescente, se le da vista a la Defensoría de Menores, digamos, es obligado, ¿no? Es como forma parte del circuito que hace ese proceso, y bueno, desde la Defensoría pueden solicitar también nuestra intervención. Y algo que es importante y que nos diferencia por ahí de los informes o lo que producen otros equipos técnicos dentro del Poder Judicial, es que nuestros informes o intervenciones no ingresan en calidad de pericia, o sea, no produce prueba. Tampoco son vinculantes. Eso significa que cada titular del juzgado, si bien tiene en cuenta nuestro asesoramiento, nuestro informe, no está obligado o obligada a, digamos, en su sentencia, incluir las sugerencias que nosotros le brindamos, ¿se entiende? Y tampoco pueden ser confrontados o impugnados, o sea, no pueden ser cuestionados o pedirse ampliación o ser rechazados. Si algo de lo que vamos contando surge alguna inquietud o quieren compartir algo, bienvenido, lo vamos charlando. Bueno, como les decíamos antes, los procesos son los expedientes, ¿no? Las problemáticas que las personas o las partes traen para que se aborden en los juzgados de familia. Bueno, son violencia. Sí. Perdón. Intervenimos en varios procesos, ahí como vamos mostrando, bueno, violencia es la ley 3040, 4241 es la que más caudal de expedientes tenemos, ¿sí? También intervenimos en expedientes de regímenes de comunicación, que también le siguen como en caudal de expedientes, porque están como muy relacionados a los expedientes por violencia. Por lo general, los regímenes de comunicación, que son los que regulan las responsabilidades parentales de cada progenitor y la organización del contacto con sus hijos cuando hay una separación de por medio, muchas veces son expedientes que se abren en simultáneo o posteriormente a una denuncia por violencia,
¿sí? Por lo general, no necesariamente. Y aparecen cuando hay un impedimento de contacto con el padre o madre, de hecho, o un impedimento de contacto porque previamente se dictó una medida cautelar, una orden judicial que impidió ese contacto. Bueno, trabajamos también en homologaciones, que es, digamos, estos acuerdos, en la primera instancia se trabaja de forma prejudicial en mediación. Cuando en mediación las partes no llegan a un acuerdo, recién ahí se inicia un juicio de régimen de comunicación, por ejemplo. Cuando las partes sí llegan a un acuerdo en mediación, ese acuerdo después, homologar, significa que uno lo presenta en el juzgado y se valida. Entonces, lo que, por ejemplo, un papá y una mamá, o dos papás o dos mamás, lo que hayan organizado de común acuerdo y con la facilitación de una mediación, y queda asentado, eso después valida en el juzgado, y si no se cumple, es exigible judicialmente, se reclama judicialmente. Bueno, cuidado personal, que es lo que antiguamente se denominaba la tenencia, cuando cuando algún padre o madre recae sobre esa figura la responsabilidad principal del cuidado de sus hijos y la convivencia, lo que no significa que deje de mantener contacto con el otro padre o madre, ¿sí? Nada más queda centralizada en esa figura las responsabilidades parentales. Bueno, en restituciones también intervenimos, cuando algún adulto, padre, madre, plantea que, bueno, que ha perdido contacto por una decisión unilateral del otro padre o madre, guardas. Perdón, en este sentido es importante que nosotros lo que hacemos es la evaluación de la situación, no hacemos después, y en este sentido en relación a las distintas temáticas, sino la evaluación de lo que está pasando en ese momento en el grupo familiar. Es como una foto dentro de lo que está pasando en el grupo familiar. En función de eso, después la jueza toma las medidas que ella considera, toma la información a la que, digamos, nosotros podemos aportarle, y después, digamos, puede llegar a ver, que muchas veces pasa, sugerencias de abordajes de otras instituciones, porque nuestros equipos no hacen acompañamientos o seguimientos territoriales, ¿sí? En las únicas situaciones puntualmente que al día de hoy se van realizando acompañamientos son en las guardas con fines de adopción, que ahí nosotros trabajamos con otros equipos profesionales del Poder Judicial y de la CENAF también. Perdón. Sí, y en algún proceso de régimen de comunicación o de vinculación, ahí podemos llegar a tener un trabajo más, bueno, reiteramos, pero como de proceso en el tiempo, sino nuestro trabajo refleja más es como una foto en este momento de este grupo familiar donde se detectan estas problemáticas, y bueno, es como una mirada bastante estática, es de un momento, ¿no? Bueno, también intervenimos en, bueno, las guardas, que es cuando por lo general familia, un integrante de la familia extensa o incluso de la comunidad asume de hecho el cuidado, la responsabilidad del cuidado de un niño, niña o adolescente, y esto para digamos, resguardar ciertos derechos y que tenga una legitimación legal, existen las guardas legales, que lo que permiten es que la persona que ejerce la responsabilidad parental, los cuidados, pueda, por ejemplo, incluirlo en su obra social, pueda firmar notas escolares, autorizaciones, incluso pueda firmar consentimientos médicos. Las guardas tienen una duración aproximada de 1 año, se renuevan,
y muchas veces se presentan inconvenientes cuando las guardas en realidad reflejan situaciones que son más crónicas, ¿no? Y que tal vez pasado ese tiempo de renovación, igualmente tienen que seguir bajo el cuidado de esas personas. Ahí hay que abrir otro tipo de procesos, de expedientes que tal vez tengan que ver más con extinguir la afiliación, la responsabilidad parental de alguno de los padre o madre biológica. Y después hay otro tipo de procesos que están bastante relacionados, que es, bueno, la ley 4109, que como saben es nuestra ley provincial de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y están bastante en relación con los procesos de juicios de adopción, guarda con fines de adopción y declaraciones de adoptabilidad. Están como concatenados, si se quiere, ¿no? Si bien la ley 4109 es un proceso que se abre cuando se toma una medida excepcional con un niño, niña o adolescente, cuando el organismo proteccional toma una medida de excepción, donde ese niño, niña o adolescente deja de estar bajo el cuidado de su familia de origen y pasa a estar en una institución de abrigo, ya sea en un hogar o en una familia solidaria. Digamos, se abre este expediente, que es el control de legalidad de la medida que tomó el organismo administrativo. Estas situaciones a veces digamos, se detecta dentro del ámbito familiar o se puede revertir con alguno de los padre o madre las situaciones que generaron adoptar esta medida y vuelve a convivir con su familia de origen, o si no, se declara el estado de adoptabilidad de esos niños y adolescentes. No sé si querés contar algo vos, Ceci, más de los procesos de adopción. No, y después, como les decíamos antes, en realidad, digamos, esos procesos se trabajan de forma articulada con la CENAF, con otros equipos del Poder Judicial, y específicamente nuestro trabajo está como más abocado a las guardas, al acompañamiento en los momentos de guardas con fines de adopción, y específicamente en lo que es el juicio de adopción, en realidad es como el cierre de ese momento, donde nosotros lo que hacemos es aportar un informe interdisciplinario respecto a la situación de esa familia, que ya estaría en condiciones de ser una familia adoptiva. Y el otro punto, que es el de los exhortos, no tiene nada que ver con la adopción, pero los exhortos son los pedidos que hacen otros jueces y juezas, otros juzgados, puede ser de otros lugares de la provincia o del país, de pedir colaboración al juzgado en relación a, en nuestro caso, un abordaje de determinada situación, por decir un ejemplo, no sé, en alguna situación de régimen de comunicación, que hay alguien de la familia que está en nuestra ciudad y madre o padre está en otro lugar y se está tramitando en otro lugar ese trámite judicial, nos piden el abordaje y la evaluación de esa situación con la familia que está acá. No sé si es muy claro, pero los exhortos quiere decir que es la colaboración que se le pide a los juzgados de otra jurisdicción. Claro, de otras jurisdicciones. Y medidas cautelares. Sí. Y seguimos con los otros procesos. Bueno, hay... ¿Vuelvo para atrás? No, está bien. No sé si vos querías agregar algo. No. Como les decíamos hoy, que si bien tenemos como una base común en nuestras misiones y funciones, hay, según cada localidad y según cada equipo, hay algunos procesos donde nosotras no intervenimos, y otros CETI sí, y que por lo general tiene que ver con las características de cada ciudad, con el tamaño de la ciudad y los recursos institucionales con los que cuenta. Entonces, en ciudades más chicas, con menos recursos institucionales,
tal vez los CETIS asumen más funciones que en Bariloche tal vez están asignadas a otros organismos, a otros equipos. Por ejemplo, nosotros no intervenimos en los procesos de capacidad. Los procesos de capacidad, las evaluaciones las realizan el Servicio Social del Poder Judicial y el Cuerpo de Investigación Forense. Nosotros por ahí tenemos como una intervención más indirecta cuando una persona con una situación, con una discapacidad, se hace una denuncia por violencia o hay una sospecha de una situación de violencia, entonces por ahí nosotros podemos llegar a tener intervención en alguno de estos procesos, pero por lo general no. Y tampoco intervenimos en lo que es la ley de salud mental, en las internaciones involuntarias, porque, bueno, acá quien tiene, digamos, una figura, una presencia muy importante es el defensor y defensora de menores incapaces, que son quienes hacen los controles de legalidad y son quienes se acercan a los establecimientos y bueno, y hacen, digamos, todo el como control de que se estén cumpliendo los derechos básicos de las personas que están en una internación involuntaria, y los informes, por lo general, se hacen en el ámbito del hospital zonal, con la firma de 2 profesionales de salud. Tampoco tenemos intervención en divorcios ni en alimentos. Nosotros tenemos compañeros y compañeras de otros equipos que por ahí tienen una función más asignada y más clara en la conciliación y en este tipo de expedientes como los alimentos, que nosotras no, por ahora no. Bueno, y acá no sabíamos cómo ponerle y le pusimos de todo un poco, cómo es la forma en la que intentamos guiar nuestra tarea, ¿no? Cuál es el marco de referencia o conceptual con el que nos orientamos, y bueno, intentamos realizar nuestro trabajo desde un enfoque de derechos en derechos humanos, y desde la perspectiva de género. El enfoque de derechos sería, así como a grandes rasgos, toda la normativa internacional en función de garantizar y dar cumplimiento a todos los derechos humanos básicos, y la perspectiva de género es poder tener esta mirada, que además la perspectiva de género la entendemos como una obligación, ¿sí? Nosotros ahí le pusimos como un posicionamiento teórico e ideológico, pero entendemos que es una obligación de todos los equipos técnicos, es como un eje transversal que nos compete, digamos, a todos quienes trabajamos ya sea en el ámbito privado o en organismos de gobierno, ¿no? O incluso en áreas privadas o de la sociedad civil, que tiene que ver también como estar perceptivos de estas diferencias y la discriminación que se asienta sobre diferencias culturales que se asientan sobre la base de la diferencia de sexos. Perdón, y en ese sentido incluso, fue el año pasado, ¿no?, que se aprobó el Código Procesal de Familia, sí. No, que empezó a funcionar, a estar vigente, que es, digamos, el Código Procesal es el marco normativo que se tiene en cuenta desde el fuero de familia para intervenir en los distintos procesos. Obliga a todas las personas que pertenecemos al fuero familia, a los distintos operadores judiciales, a trabajar desde la perspectiva de derecho. Hay un artículo específico que habla que tiene que ser con perspectiva de género y de derechos humanos. Sí. Básicamente tiene que ver con también reconocer que nuestra sociedad se asienta sobre bases estructurales de desigualdad en cuanto a lo socioeconómico, en cuanto a diferencias de género, que no podemos ignorar y que las tenemos que tener en cuenta al momento de restituir derechos, ¿sí? Bueno, el trabajo en equipo e interdisciplinario también es como un pilar de nuestra tarea. La articulación hacia el interior y hacia con otras
instituciones, el trabajo en red, también como integrantes dentro del sistema integral de niñez y adolescencia, entender que somos un actor más dentro de ese sistema y que también tenemos corresponsabilidades, y bueno, y los principios rectores de este sistema, el interés superior del niño, el derecho a ser escuchado, que a nosotros también nos compete directamente porque asistimos muchas veces a los titulares de juzgado en lo que son las audiencias artículo 12, ¿sí? Las audiencias donde el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el derecho de todo niño, niña, adolescente a ser escuchado en todos los ámbitos donde se toman decisiones sobre su vida, sobre todo en lo que es el ámbito judicial y en los ámbitos administrativos, donde se toman decisiones sobre esos niños, niñas y adolescentes. Y nosotros muchas veces asistimos, acompañamos a los jueces y juezas defensores para, digamos, como que sea un espacio más ameno, donde se puedan, digamos, también tener en cuenta las particularidades de esos niños y bueno, propiciar su participación. Bueno, buscamos no reiterar intervenciones innecesarias, ni la revictimización, como les habíamos dicho, y si bien estamos dentro del ámbito judicial, y la decisión final, la decisión es una sentencia judicial, y es una decisión que va a ser legal, que digamos, nosotros no realizamos abordajes terapéuticos directamente, y si bien la decisión va a ser legal, bueno, nosotros en todo nuestro trabajo apuntamos a que la restitución de derechos tenga un efecto subjetivo y terapéutico con cada persona que trabajamos, ¿no? Y bueno, siempre estar abiertas al intercambio, al debate, y bueno, enriquecernos entre nuestras distintas disciplinas. Julia, ¿puedo hacer una Sí. consulta? ¿Tenés idea el tema acá en Río Negro del abogado del niño? Que creo que en Capital funciona, no sé si acá, digo, como para saber algo, digo, no sé si es pertinente la Sí. pregunta, pero... Sí, está bien porque no lo mencionamos no pasamos por alto, en ningún lado. Sí, en Bariloche existe la figura del abogado del niño. En este momento, desde la justicia la lleva adelante específicamente la doctora Estela Viudés, que es la abogada del niño. La diferencia del abogado del niño con un defensor de menores, el defensor de menores, si bien protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, tiene como una función más mediadora, ¿no? Como entre los derechos de los niños y la sociedad, si se quiere. Se le llama defensor promiscuo, precisamente como por como que asiste a la sociedad y sopesa, digamos, como la sociedad y los derechos de niños y adolescentes. La figura del abogado o abogada del niño es como un abogado particular para un adulto, o sea, defiende sus intereses, sean los que sean, los defiende. Pero como bueno, entendemos que por ser sujetos que están en un proceso de crecimiento, este tipo de servicios se intenta brindar desde el Estado, ¿sí? No, por lo menos particulares, la figura de abogado del niño todavía nosotros no hemos visto. No sé si vos querés contar algo. No, me parece que fue claro lo que dijiste. No sé si Guido responde un poco la inquietud. Sí, no, la pensaba a veces en situaciones así como conflictivas entre padres, ¿no? Donde poder ahí tener un recurso más o diferente eh, para ser escuchado, digamos. Pero bueno, no, buenísimo. Y en sí, a ver, yo no tengo tan claro cómo es el procedimiento. Sé que la jueza también de oficio puede dar la intervención y solicitar que haya una intervención de
de abogado del niño, ¿sí? De hecho, hemos visto situaciones de ese tipo, y fundamentalmente en chicos, más que nada que tienen, digamos, a partir de la edad escolar, si no me equivoco, porque, digamos, justamente tiene que ver con conocer sus intereses y defenderlos, ahí es distinta, digamos, justamente a lo que hace el defensor de menores, que tiene que ver con que estén garantizados los derechos del niño, ¿no? Como que es independientemente de los intereses de ese niño, niña o adolescente, digamos que estén garantizados todos los derechos que tienen que estar, ¿no? Del niño. No sé si... Hay algunos procesos donde los pueden iniciar, pueden hacer como una acción autónoma adolescentes, ¿no? Por ejemplo, niños o adolescentes, por ejemplo, en las adopciones, cuando quieren conocer sus orígenes, que hoy por hoy no es necesario esperar hasta los 18 años para acceder a un expediente o conocerlo, digamos, la historia de la familia de origen, y esto se puede hacer, por ejemplo, a partir de los, no sé, digamos, con el concepto de autonomía progresiva, cuando un niño, niña o adolescente, por su edad y por su desarrollo, está en condiciones de formarse una opinión propia, puede iniciar una acción autónoma, y en esos casos está acompañado de la figura de un abogado del niño. Por lo general, nosotros lo que vemos es que lo define el titular del juzgado, la intervención del abogado del niño. Sí, Pero estaba bueno, pensando en el caso de adolescentes que hemos visto, situaciones de patrocinios de abogados particulares también. Que por ahí, digamos, hay algún tipo de, digamos, hay alguna, digamos, o ha sido a través de algún espacio comunitario donde hubo un asesoramiento, una asesoría legal, o desde la escuela porque fue profesor, o porque alguno de los padres favoreció que ese adolescente o esa adolescente pudiera contar con patrocinio legal, ¿no? Para para que tenga su espacio y pueda plantear sus inquietudes. Pero como decía Julia, es como el abogado particular que puede tener, o el defensor particular que puede tener cualquier persona adulta. pero sí, como decías vos, Guido, es una figura pertinente cuando es necesario diferenciar los intereses que tiene ese niño o niña adolescente de los adultos que están a su cargo, ¿no? Sí, porque parece como muy, muy importante esto de que los colegas sepamos, cuando lidiamos con adolescentes que están ahí en búsqueda de sus orígenes y hay padres conflictivos, o se les conflictúa a los padres esta búsqueda adolescente de sus orígenes, bueno, de saber que este adolescente, digámoslo de alguna manera, tiene ese camino posible ¿no? a caminar, digamos, como después, bueno, habrá que ver si lo toma, si no lo toma. ¿Eso está dentro del CADEP? Sí, sí. Sí, Sí. la colega, Sí. la abogada esta del niño está dentro del CADEP. Sí. Sí, es la doctora Estela Viudés. Nosotros ahí armamos unas filminas con los datos de las instituciones y los recursos y los teléfonos institucionales, que se los dejamos para que los tengan. Gracias. Bueno, este tema, nada, simplemente recortar con lo que es interdisciplina y transdisciplina, que bueno, es algo que más o menos manejamos todos, pero hay muchas definiciones, pero por ahí lo que nos había gustado de esta definición es que hacía hincapié en la colaboración, en el trabajo conjunto con el objetivo de construir objetos de estudio y marcos de abordaje, y como pensar en paradigmas que nos reúnan a las distintas disciplinas. Nosotros trabajamos nosotros, no solamente nosotras dentro de los equipos, en todos los equipos interdisciplinarios, me parece que las problemáticas con las que trabajamos exceden por mucho los límites disciplinarios,
las problemáticas psicosociales y jurídicas con las que trabajamos requieren el esfuerzo de todas las áreas. Así que bueno, tratamos de trabajar en este sentido, y lo que nos había gustado de esta definición es que hacía mención como a cierta predisposición y actitud hacia la cooperación, hacia la humildad, hacia el reconocimiento de distintos saberes, de la diversidad, y bueno, eso. No sé si querés decir algo. No, y que particularmente, digamos, nuestro equipo intentamos ir en ese sentido, ¿no? Los abordajes, hacerlos de manera interdisciplinaria, y muchas veces entre las 3 profesionales que integramos el equipo, hablamos, ¿no? De que por momentos llegamos a lograr puntos de transdisciplina también. Bueno, vamos Sí. con la... Digamos, no es que en el diario, en la actividad diaria no es que estamos todo el tiempo las 3 sobre las mismas situaciones, ni haciendo todas lo mismo, pero sí hay muchos momentos de trabajo y que tienen que ver con la metodología de trabajo que tienden a que sea interdisciplinario, ¿no? Y por ejemplo, una tarea muy importante, y que es como comenzamos el abordaje, es la lectura y la investigación casi del expediente, que a veces significa no solo un expediente, sino muchos expedientes, los antecedentes, que hay que rastrearlos dentro del mismo juzgado, en otros juzgados, y a veces también en el fuero penal. Y como no tenemos un sistema informático compartido en los distintos fueros, esto también a veces es aleatorio, o sea, a veces tenemos la información de que hay antecedentes judiciales, y otras veces no, esto va surgiendo del relato mismo de las personas, entonces bueno, hay que iniciar todo un proceso de búsqueda. Es fundamental porque nosotros a veces estamos trabajando en un régimen de comunicación, o en una vinculación, y si estamos así como, si no estamos muy advertidos, y hay antecedentes de violencia muy grave, podemos realmente estar como teniendo una intervención bastante fallida, ¿no? Como que es necesario como conocer, tratar de armar toda la historización de ese grupo familiar dentro del proceso, dentro del Poder Judicial. Así que bueno, hay una primera instancia de lectura, que puede ser individual, pero sí tenemos espacios de reuniones de equipo donde compartimos esa lectura y diseñamos conjuntamente las estrategias para cada expediente donde nos piden intervención. Después tenemos diversos sistemas de registro estadístico. El Poder Judicial tiene una estadística semestral de todas las causas en las que interviene, incluidas las de violencia, que eso las pueden ver en la página del Poder Judicial. Nosotros como ETI estamos estrenando un sistema estadístico hace poquito, que estamos como conociendo un poco, traduciendo en números algo de nuestro trabajo, cuantificando algo de eso. Bueno, los informes interdisciplinarios y los registros va a tener cada uno individual de su disciplina. Tenemos reuniones semanales de equipo y quincenales con los titulares de juzgados y secretarios. Intentamos que este trabajo interdisciplinario no solo sea al interior del equipo o en horizontal con otros equipos, con pares de otros equipos de otras instituciones, sino también hacia la jerarquía del Poder Judicial, como poder incluirlos dentro de este trabajo interdisciplinario, sumar a quienes son decisores, quienes toman decisiones. Recuerden que nuestra tarea no es vinculante, son dictámenes, son opiniones técnicas fundadas, pero no dejan de ser una opinión más. Quien sentencia es cada juez o jueza, ¿sí? Quien toma la decisión final. Discúlpame, Julia, que te interrumpa un cachito, pero quería decir, quedan en 5 minutos como para dejar después unos 15 para preguntas, como para, no sé cómo están con el tiempo, pero estaría bueno porque inclusive ya hay alguna pregunta en el chat. Bueno. ¿Te parece? ¿Querés que avancemos con algo en particular, Cecilia? Algo que sea... No, bueno, esto rápidamente mencionarlo, pero me parece que es importante más que nada dejarles
el tema de los recursos, del circuito de... De violencia, sí. Le podemos mostrar esa filmina, ¿no? Del circuito de la denuncia de violencia. Bien. Bueno, no, y después dentro de la metodología de trabajo, bueno, todo lo que son entrevistas disciplinares, interdisciplinarias, en domicilios, en la institución, en sede, en otras instituciones, hasta que tuvimos la pandemia, que ahí empezamos a utilizar también inclusive las nuevas tecnologías, ¿no? Para tanto entrevistas telefónicas o a través de los dispositivos como el que estamos utilizando en este momento. También contamos con una sala adaptada, adecuada para el trabajo con niños, niñas y adolescentes, ¿no? A ver, ahí avanzamos con la denuncia de violencia. Sí, esto más que nada compartirles, aunque sea así rápidamente, lo que es el circuito institucional que se abre cuando se inicia una denuncia por violencia familiar. Esto nos parece importante para, bueno, todos los que acompañamos en algún momento a personas que realizan estas denuncias, porque hay como un gran, no sé si mito o preconcepto con el que nos encontramos muchas veces, y es que, bueno, no pasó nada, o hice la denuncia y la justicia no hizo nada, ¿no? Ya sabemos igual que los tiempos de la justicia no se adecúan a los tiempos de las familias ni de las personas, y que hay como un desfasaje ahí, pero lo que les queríamos transmitir es que precisamente las denuncias, contrariamente tal vez a lo que debería ser, sobre todo pensando en violencia, requieren de una continuidad en el trámite y sostener ese trámite y realmente hacer un montón de acciones para que esa denuncia prospere dentro de un circuito administrativo que lleva muchos pasos, que requiere de que quien inicia ese trámite lo pueda ir acompañando durante bastante tiempo, con lo cual, digamos, esto de solamente acercarse a la comisaría de la familia a hacer la denuncia, es recién la primera etapa de un circuito institucional que, teniendo en cuenta las características de las personas que sufren a lo largo de su vida, y tal vez durante toda su vida, situaciones de violencia, es casi contradictorio, ¿no? Porque se requiere realmente de mucho tiempo y esfuerzo llevar adelante este tipo de trámites. Se inicia en la comisaría de la familia, en realidad cualquier comisaría puede tomar la denuncia, pero muchas veces no lo hacen o derivan a la comisaría de la familia, así que lo más adecuado es ir directamente a la comisaría de la familia. Esa denuncia ingresa a la mesa única de entradas, a lo que es la OTIF, y se sortea a qué juzgado va. Ahí, vos, Cecilia, decime cualquier cosa si omito algo. Ahí, según si hay algún tipo de antecedente, va al juzgado donde está el antecedente, si no se sortea aleatoriamente. Y lo que sí es fundamental es, en todo proceso judicial, contar con patrocinio letrado, o sea, tener abogado o abogada. Dentro de la denuncia de violencia familiar todo el proceso es gratuito, es uno de los pocos procesos que es totalmente gratuito. La persona igual puede buscar un abogado o abogada particular o contar con el patrocinio jurídico gratuito de la CADEP, de la Defensoría Oficial, ¿sí? Pero si no se da este paso de presentarse con abogado, el trámite no prospera, ¿sí? Eso es importante saberlo. En situaciones muy excepcionales, cuando el relato de la denuncia reviste así características de mucha gravedad y va acompañado de certificado médico, que se hizo la revisación en la comisaría por un médico de la policía, y hay antecedentes, en esas situaciones pueden dictarse medidas
sin necesidad de que acuda un abogado, pero es muy excepcional. Bueno, como decía Julia, sí es fundamental esto del abogado. Igual, muchas veces, hay veces que la jueza directamente también, por la gravedad de la situación, nos pide intervención, y a partir de ahí nosotros por ahí despejamos situaciones y orientamos a las personas a que puedan buscar, digamos, el patrocinio legal. ¿Qué puede hacer, qué hace la jueza cuando recibe la denuncia? Bueno, le dice además, a través de un escrito, que necesita contar con patrocinio legal. En los juzgados de paz también, antes, creo que esto estaba por cambiar, pero también es fundamental que cuenten con patrocinio legal las personas, para poder lograr que haya medidas de protección, ¿sí? Con la denuncia solo la comisaría de la familia no alcanza, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la jueza? Dicta las medidas cautelares, que pueden ser prohibición de acercamiento, ¿sí?, de una persona a la otra, puede ser exclusión del hogar, puede pedir informes a los distintos equipos técnicos, y ahí también puede pedir la intervención de nuestro equipo, ¿no?, del ETI. No en todas las situaciones también lo hace, eso lo evalúa la jueza. Bueno, el equipo hace la evaluación de riesgo con las personas involucradas y con el grupo familiar, se hacen articulaciones institucionales, como ya veníamos diciéndoles antes, ¿no? También, digamos, es insumo para que la jueza pueda tener más elementos a la hora de tomar medidas cautelares. Muchas veces lo que pasa es que en las situaciones de violencia, quien es el agresor o agresora, la persona agresora, incumple las medidas dictadas por la jueza. En ese caso es muy importante que esos incumplimientos sean, valga la redundancia, denunciados. Porque si no, digamos, queda como que las medidas que se tomaron se están cumpliendo. Digamos, se podrían aplicar sanciones que, al no denunciarse que hay un incumplimiento de esas órdenes judiciales, si no cae en saco roto, ¿no? Entonces es muy importante que ante situaciones de que si hay una restricción de acercamiento y la persona que no se debería acercar se acerca, se mete en la casa, o solo con el solo hecho de acercarse, bueno, en ese sentido va y tiene que hacer la denuncia. Lo puede hacer con el abogado dentro del expediente, ¿sí? En ese caso ya no hace falta volver a remitirse a la comisaría de la familia, sino que directamente con el abogado particular o abogada particular, o con el abogado o abogada de CADEP, denuncia el incumplimiento. Y ahí puede tener algún tipo de sanción. La diferencia que tiene el fuero de familia con el fuero penal frente a lo que es violencia en el ámbito familiar, el fuero de familia tiene una impronta más preventiva, no punitiva, o sea, no castiga. Entonces, muchas veces algunas medidas, como dijo hoy Cecilia, la jueza la puede tomar de oficio, previo a cualquier evaluación, digamos, como preventivamente, y en un paso posterior se evalúa la situación. Y las sanciones son bastante acotadas en relación a lo que es el fuero penal, tiene que ver con trabajos comunitarios, puede haber algunos días de arresto, pero tiene que ver con muchas reiteraciones de incumplimiento y multas. Bueno, y esto... Después, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de ese trámite judicial se hace a través de su abogado. O sea, el abogado o defensora oficial lo va a notificar de cómo está ese trámite, ¿no? Ante los incumplimientos, bueno, obviamente que ante una situación de urgencia y de emergencia, inmediatamente las personas se tienen que comunicar con el 911, como para que puedan tener asistencia inmediata, ¿sí?
Después pueden, si no, también hacer una denuncia en la comisaría de la familia. Ahí les dejamos los teléfonos. Hay una pregunta, Ceci, en relación a esto, si querés te la leo y para contestar Bueno. en relación al seguimiento, a la denuncia. Dice de Sabrina Díaz Kiernan: en caso de que quien denuncia necesite un defensor oficial, ¿debe solicitarlo o eso se realiza automáticamente y solo en caso de querer ser representado por un defensor privado debe dar aviso? Es tendiente más a la segunda parte de la pregunta, Sabrina. Para que el proceso avance y tenga continuidad el trámite, sí o sí requiere de patrocinio legal, de abogado o abogada, ¿sí? Si este paso no se da, la denuncia queda en casillero, queda como latente, si se quiere, 2-3 meses, si no se produce si no se avanza en ese trámite, o no se denuncia ningún nuevo hecho, se archiva. Entonces, para que avance, tiene que estar sí o sí el patrocinio de un abogado. No es algo automático, ¿sí? Por eso la persona tiene que ponerse en contacto con CADEP. Ahora, con esta situación de pandemia, sí ha ocurrido muchas veces que el titular de juzgado deriva la situación a CADEP y CADEP se pone en contacto telefónico con la persona que hizo la denuncia, ¿sí? Frente a denuncias bastante graves. Hoy por hoy hay esos datos de contacto que está mostrando ahí en la filmina, hay mails, cada defensoría tiene un mail específico, hay un mail de mesa de entrada, un teléfono, y se hace la presentación por mail, y ahí se comunican por teléfono con la persona que hizo la denuncia. Respecto, digamos, la persona tiene la opción de elegir o un abogado privado o la defensoría oficial, ¿sí? En el caso de la defensoría oficial, todo lo que es violencia, como decíamos antes, siempre el patrocinio es gratuito. Para otras cuestiones, sí, digamos, tiene que cumplir esto que dice acá, que es acreditar imposibilidad de acceder a un defensor privado. Pero en el caso de violencia, siempre el patrocinio es gratuito. ¿Avanza? Y dentro de lo que es la ley 4241 de violencia, el juez puede, por ejemplo, dictar medida cautelar, por ejemplo, prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, retirar pertenencias, puede definir impedimento de contacto, limitar el régimen de comunicación entre padres e hijos, puede definir la atribución de la vivienda. Esto significa, bueno, quién se queda en la casa, aunque sea un bien común, o incluso no sea un bien de la propiedad de la persona que se queda en la casa. Principalmente es así cuando se queda con el cuidado de los hijos en común. Y también puede... Sí. La cuota alimentaria también, igual en el marco de esta ley, que es la de violencia, son medidas que son acotadas, son por un tiempo. Después hay trámites, como es el que mencionaba Julia, en relación a la casa, o en relación a un régimen de comunicación, o mismo cuota de alimentos, que después las personas tienen que hacer, la justicia lo llaman trámite de fondo, ¿sí? Tienen que abrir un expediente específicamente para trabajar en profundidad ese tema. Para lo que es violencia se toman como medidas lo más urgente posible, por eso es que primero, bueno, es la protección, después, bueno, a ver si es necesario establecer un régimen de comunicación o no, para que haya determinadas pautas establecidas, ¿no? Que de alguna manera ayuden a que cese la situación de violencia, que ese es el fin de la ley. ¿Avanzo? Sí, no sé si hay alguna pregunta, o si no... Para que voy para atrás. Hay una pregunta anterior. A ver. De Analía, que dice, ¿por qué se habla de mediación cuando se trabaja en tema violencia? La mediación es en relación a, es una instancia prejudicial,
o sea, si bien se hace la mediación que es pública, porque también hay mediación privada, si bien se hace dentro de un organismo que es judicial, es prejudicial porque no se inicia un expediente ni un juicio. Y en esos espacios los que se suele acordar son cuestiones de organización de contacto con los hijos. Si hay un antecedente de una denuncia de violencia, a esas mediaciones las personas se hacen por separado, ¿sí? No se pueden mantener juntas. Y es necesario en estas instancias tener en cuenta los antecedentes de violencia, porque claramente no están en igualdad de condiciones para acordar ciertas cuestiones que tienen que ver con los hijos o con los bienes. Claro, en sí claramente las situaciones de violencia no son mediables y existe una desigualdad digamos, pero las mediaciones existen en relación a los otros temas. Ahí es donde también nosotros como equipo muchas veces trabajamos la importancia de poder plantear a las personas que son víctimas la importancia de pedir que tanto las mediaciones o las audiencias, que las juezas también las pueden convocar, sean en espacios separados, donde ella se pueda sentir, digamos, que puede hablar tranquilamente de la situación que está pasando, de que no se sienta con miedo de expresar lo que le está pasando. En sí, las mediaciones son en función de determinados temas. La violencia, en ninguna situación ni trámite de violencia hay mediaciones en sí. Sí, igual sabemos que hay una primera instancia que no es, obviamente se tienen que tomar estos resguardos, pero según avanzan los trámites, a veces los van convocando a audiencias de conciliación, y ahí, bueno, es como más una tarea también nuestra de sensibilización, de ir señalando también que hay situaciones donde las personas no están en condiciones de arribar a estas instancias, ¿no? Al menos sin alguna asistencia, porque, bueno, claramente hay que poder primero equiparar esa desigualdad para poder negociar algo, ¿no? Es muy común que a veces van a esas instancias de conciliación y después cuando tenemos las entrevistas en el ámbito de los equipos técnicos, un relato que es usual es, bueno, yo tal vez no estaba del todo cómoda con lo que estaba acordando, o por ahí me sentí un poco más condicionada para lo que estaba acordando, y bueno, es importante como trabajar esto, y compartirlo con el resto del equipo del juzgado, y traducirlo en los informes para que se tengan en cuenta, ¿no? ¿Panzo? Y no sé si hay alguna otra pregunta, y nosotros ya igual con esto medio que cerramos, que tenía que ver, tiene que ver, bueno, hay algunas instancias donde desde el Poder Judicial se puede convocar a comparecer a algún tipo de audiencia, o también a través de un informe se puede convocar a profesionales externos del Poder Judicial, y bueno, ¿cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, se los puede convocar para brindar consideraciones técnicas a través de informes o de la participación de audiencias. Esto, digamos, abarca tanto a profesionales que se desempeñan dentro de organismos públicos, como a profesionales particulares, en el caso, por ejemplo, de que están brindando una atención psicológica particular, ya sea o a través de una obra social o una prepaga, pero están brindando una atención particular a una persona que está incluida en un proceso judicial. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando trabajamos en cualquier situación, y sobre todo donde hay niños, niñas y adolescentes. Si esta situación está judicializada, tenemos que saber que como profesionales podemos estar convocados a la justicia a brindar nuestras opiniones técnicas para, digamos, facilitar la toma de decisiones en esa instancia. Y en estas convocatorias se
saben que estamos eximidos de lo que es el secreto profesional, obviamente teniendo en cuenta los límites del respeto a la persona, a sus intereses y a resguardar todo dato que haya sido brindado en el espacio de confidencia, que sea, digamos, información confidencial dentro del espacio terapéutico, ¿no? O sea, si bien nos rigen a nosotros la obligación del secreto profesional, en cierta, hay excepciones, ¿no? Pero bueno, eso por ahí que hay un comité de ética, lo pueden explicar mejor, pero para contarles un poco esto. Y saben que todos los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar situaciones de violencia que tomemos conocimiento a partir del relato de las personas, o dentro de un espacio terapéutico, o en una escuela, o en el ámbito de la salud. Digamos, la violencia es un delito público, y que todo ciudadano o ciudadana está, digamos, como obligado a informar sobre estas situaciones. Informar o denunciar no necesariamente significa ir a una comisaría o al lado de la persona que quiere denunciar. A veces también es informar al organismo competente, ¿no? Por ejemplo, a CENAF o a SAT, a través de algún informe o algún pedido de articulación. Bueno, y estamos. De esto estuvimos hablando. Uh-huh. Estamos. Bueno. Silvana. Si se quiere presentar, que está Silvana, nuestra compañera. Sí, las pude escuchar media horita. Les pido disculpas, pero tenía la jura de bandera de mi nene y terminó a las 7, así que me conecté media horita como para, bueno, presentarme y saludar y agradecer que nos hayan convocado. Y bueno, y pedir disculpas porque no me pude conectar a las 6. Bueno, gracias Silvia por sumarte en este último rato. No nos dimos cuenta, Sil, que estaba, si no una lástima. Así podías. No, por favor, estaban más que claras explicándolo, no quería interrumpirlo. Hola Silvana. Muy clara toda la info, más allá del trabajo enorme que hacen, bueno, la claridad y la precisión en cómo lo transmitieron, ¿no? Así que bueno, si les agradecimos al inicio sin saber lo que iban a exponer, bueno, ahora el agradecimiento es doble por todo lo que trajeron, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Sí, súper clara, la verdad, perdón, súper clara la exposición, me parece que pudieron abarcar todo lo que específicamente tiene interés para nuestra profesión cuando estás fuera del circuito judicial, para articular, para saber cómo acompañar quizás una derivación, incluso cuando ya está una familia o un niño adolescente atravesando una situación que está judicializada, también poder saber qué es lo que va a pasar, porque del otro lado poder acompañar durante ese proceso judicial a la niña, al niño, adolescente o a la familia, también es muy importante que nosotros conozcamos cuál va a ser ese circuito. Entonces, me parece que ya sea tanto para derivar, acompañar o asesorar, como también la otra parte que es cuando ya están adentro de un proceso judicial, también saber con qué se van a encontrar, cuáles son los pasos, cuáles son los procesos, qué va a hacer el ETI, cuándo va a intervenir. Bueno, la verdad que me pareció excelente y además cantidad de trabajo. Yo tengo un montón por ahí de preguntas, pero también hay tantos temas que abarcan, que bueno, por ahí será para otro encuentro, pero porque como abarcan no solamente violencia, sino también adopción, y en esto tengo que decir, tengo el placer y el gusto de poder estar haciendo una articulación en una situación, y para mí fue sumamente valioso que se dé este espacio de interconsulta, de trabajo articulado, del trabajo interinstitucional, así que bueno, la verdad que es sumamente agradecida también en nombre de todas, todos,
lo que nos brindaron, excelente. La verdad, muy, muy agradecida en nombre de todos. Bueno, podemos abrir un espacio de preguntas, un poquito, algo, ¿o no? Sí, algo de tiempo. Estaba abierto. Antes de abrir el espacio, quizás podemos hacer algo de cholulaje y poner todas las camaritas y hacer un par de fotos para subir en la página, en el video. ¿Qué les parece? El espacio de preguntas estaba abierto, de hecho hicieron preguntas. Lo Sí. sigamos un poco más. Bueno, yo para sacar una fotito. Si quieren abrirlas, poner las cámaras, así nos vemos, aunque sea un ratito. ¿Cómo es? Perdón, que hay que prender. No, vos ya Vos ya la tenés prendida, Julia. Bueno, Ya está. hay gente Ah, pensé que había que hacer algo más. No sé. No, es que por ahí hay veces que consume mucho más wifi y se prioriza la escucha. Ahí estamos casi todos ya. Sí. Hola, Vivi. Bueno, voy a sacar la foto entonces. Sonrisitas. Bueno, El buenísimo. imaginario siempre presente. A ver, una más por las dudas. Bueno, y aún sin cámaras prendidas o con cámaras prendidas, nuevamente la invitación a seguir haciendo serie con estas reuniones en las que pretendemos, bueno, dar a conocer cómo funcionan las instituciones en Bariloche, las dedicadas a esto que tocan con nuestro quehacer, ¿no? Para no quedarnos únicamente con nuestro discurso, sino, bueno, poner a andar todos los discursos y poder articular. Así que es una invitación a todas las colegas que quieran sumarse a estas charlas que organizamos para esto, para seguir compartiendo y para estar, como dijimos al principio, ¿no? Haciendo lazo, que es la manera. Sí. Incluso por ahí voy a agregar, tenemos a Ela y tenemos a Adela, dentro, están las dos con la cámara apagada, pero están ahí. No que justamente ya están en la FABI. No quería presionar. Bueno, pero hay colegas, yo que las conozco, me parece que está buenísimo como dejarles el espacio abierto, obviamente, para también hacer esto mismo desde la UFABI, que me parece sumamente interesante también justamente para poder ver cómo se articula y los límites y los alcances desde lo que es el fuero familia y lo que es la parte penal. Entonces, cómo se entrecruza y hasta qué punto también aparece, bueno, quizás temáticas similares, pero que se abordan de distinta forma, sobre todo en los casos de violencia o de abuso sexual infantil, ¿no? Específicamente, sí. o violencia de género. Así Sí, que por sí, ahí está dentro buenísimo continuar. Está dentro de los objetivos del equipo. Habíamos hablado algo con Guido hace un tiempito, así que sí, lo vamos a hacer. Nos parece importante también pensando en esto, ¿no? Que decían las chicas de la fragmentación que se da de las situaciones cuando atraviesan a una familia, a un grupo familiar, a una persona, entonces nos parece importantísimo, y bueno, bastante convocatoria, está buenísimo. Sí, sí. Nosotras tenemos muchas consultas dentro del teléfono que atendemos y que muchas, bueno, son evacuadas desde la UFABI, entonces forma parte de nuestro recursero así en el top, y bueno, para nosotras sería un lujo tenerlas haciendo este trabajo de explicar de qué manera tan detallada y precisa lo hacen, ¿no? Sí, nosotros estamos con ese interés hace tiempo, no nos dan por ahí los tiempos institucionales, pero estamos con ese interés y ese objetivo, y bueno, si ponemos una fecha, ahí ya empezamos a pensarlo. Buenísimo. Buenísimo. Nos están invitando a que las apuremos. Sí, totalmente. Bueno, a ver.
Pongan fecha cuando ustedes quieran. Por ahí, por tema de convocatorias y estrategias, siempre suelen ser mejor que no sea en época de vacaciones, porque mucha gente, hay mucho movimiento y por ahí está bueno siempre hacerlo o antes o después. Por eso habíamos arreglado un poco así a las apuradas con el equipo de Leti, hacerlo antes de las vacaciones para que no se dilatara. Pero bueno, fechas, las que ustedes quieran. Sí, sí, las Cuando colegas ya quieran nos están avisan. Sería bueno que sea... Rápidamente, acá es todo así como se manda la información, se sale el flyer, sale el mail, sale todo. Así que Perfecto. no hay problema. Dale, ahí vamos. Sí, sí. Lo ideal sería que tenga cierta bien continuidad, ¿no? Está bueno. Y bueno, Bien. Para seguir el hilo. y podríamos, ya que estamos, este es el último viernes de junio, puede ser el último viernes de julio. ¿Qué les parece? Acá tengo a mi compañera acá abajo. Adela. No que está en me la otra puede- punta. Te voy a presionar yo, Ade. Hola. ¿Cómo? Hola. ¿Qué Hola, fecha habías Ade. dicho, Guido? El último viernes de julio. Hoy es último viernes de junio, en un mes. Bueno, mañana lo conversamos y vemos si van a ir los tiempos a Dale, nosotras. dale. Tal vez, Y- no, es interesante y me encanta la propuesta, ya lo habíamos hablado. El tema es que estamos volviendo de la feria, de la feria judicial, y estamos muy próximas. Es la primera semana que arrancamos después de la feria. Así que tendríamos que ver, porque siempre se acumulan un montón de cosas, de audiencias, de entrevistas. Tendríamos que ver si es posible hacerlo eso, o por ahí el primer viernes de agosto, tal vez, como para tener un tiempito. Pero lo podemos hablar mañana con ella. Bueno, mañana es sábado, tal vez descansemos un poco. Lo hablamos, digamos que sí. Pero lo podemos hablar y ir organizando. Pueden tomarse unos días Sí, para sí, darlo, sí, sí. sí. Y Seguro. la fecha que les venga bien a ustedes y nos mandan un mensajito y listo. Buenísimo. No, y está bueno la idea, como dice Ela, porque es una continuidad. Muchas veces articulamos con las chicas de Leti, nuestros trabajos se entrecruzan, entonces es interesante para los colegas que por ahí no están dentro del sistema del Poder Judicial, están dentro de otros estamentos del Estado, entender por ahí la diferencia a veces entre lo civil y lo penal, que cuesta un montón cuando llegan a asesorarse y explicamos todo. Hoy teníamos una duda con él y dijimos, vamos a ver la exposición de nuestras amigas y compañeras para poder despejar la duda. Dijimos, a las 6 de la tarde estamos prendidas ahí porque hay cosas que a veces se nos escapan, así que es interesante. Imagínense si para nosotros a veces es difícil, como es para otras colegas o colegas que están atendiendo en la clínica, o la gente que no tiene ni idea y tiene que acercarse, ¿no? Y se confunde. Entonces es interesante poder seguir con este enlace. Bárbaro. Sí, sí. Así que bueno, aceptamos la propuesta. ¿Te Bien. sacaron la duda? Más o menos, porque por suerte las dudas no se despejan del todo, ustedes lo saben. para seguir teniendo un motorcito siempre. Bien. Me quedé pensando en lo del abogado del niño, Guido, y ahí pregunté, después si consigo información respecto de esto, le pregunté a un compañero de CENAF, que es abogado de CENAF Nación, y lo que me dice es que se puede preguntar en el colegio de abogados, de abogados de acá, porque por ahí tienen un listado. Yo tengo entendido que existe un listado provincial de particulares, abogados y abogadas particulares que se han propuesto como abogados o abogadas del niño. Pero si llego a tener más información, la envío para que circule. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo sabía que en Capital los abogados tienen como alguna formación en niñez y adolescencia, que me parece como fundamental a la hora de acompañar a un niño, a la hora de escucharlo y demás, que bueno, no sé si en Río Negro eso ocurre, pero sería como incluso interesante pensar juntos, si eso no ocurre, qué poder, bueno, como colegas que trabajamos en niñez y adolescencia, poder brindar algo de formación a los abogados en esto en particular, ¿no? En cómo
cómo se escucha un niño, por lo menos saber las Sería cosas interesante. más importantes, ¿no? Sí. Porque si están en un listado, bueno, estaría bueno saber si tienen ahí, ¿no?, la formación, no sé, para Sí, escucharlos, ¿no? específica. Sí, son funciones para las que se requiere una especialización, ¿sí? No sé si siempre se cumplimenta, pero por lo menos se exige una especialización en lo que es todo el fuero de familia. Y esto que vos traes de un poco sensibilizar y brindar algunas herramientas para lo que es la escucha de niños, niñas y adolescentes es fundamental. Es como, realmente es algo que se demanda mucho y que se requiere. No sé, las personas más sensibilizadas respecto a esto, sí, los abogados y abogadas lo van como solicitando, pero bueno, no por ahí no en todo el fuero, pero es un trabajo a hacer. Hay un proyecto que presentó hace un tiempo el Consejo Local de Infancia, que funciona acá en Bariloche, porque ateniéndose a la figura que hay a nivel nacional, en muchas provincias los hay, y en ciudades también. Se presentó ese proyecto hace mucho tiempo a la CENAF, pero bueno, hasta ahora todavía eso, por lo que tengo entendido, no funciona, pero el proyecto está vigente, se podría indagar con las compañeras y los compañeros que están en el Consejo Provincial de Infancia, a ver si eso está activo, o si nosotros también como interesados podemos, no sé, aportar algo. Porque funcionaría, en un principio habían dicho que funcionaría dentro de lo que sería la Defensoría del Pueblo también. Era una de las ideas que se tenía a nivel local, a nivel Bariloche, que se adjuntara la figura del defensor del pueblo y la del defensor del niño como perteneciendo a esa instancia de la municipalidad. Eso era lo que planteaba el Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Bariloche. Pero bueno, hasta la vista que todavía eso no sucedió. Queda la duda. De cualquier manera, pareciera, por lo que planteas, Adela, que son cosas distintas igual. La figura que podría representar un defensor de las características en una defensoría municipal a un defensor del niño en el Poder Judicial, ¿no? Claro, son dos cosas distintas, pero que tenían que ver como con esa imagen, ¿no? Con la imagen de la defensa de los niños. Nosotros, por ejemplo, en el fuero penal, y por ahí no sé si se puede agregar esto, en el fuero penal tenemos los defensores de los niños, niñas y adolescentes que antes de declarar en una cámara Gesell sostienen una charla, una entrevista con ellos, ¿sí? Es como el abogado de ese momento del niño, niña o adolescente, que le dice cuáles son sus derechos, para qué está ahí, como que le da el aval desde lo penal para que pueda presentarse y participar en la cámara Gesell. Pero eso es una cosa, obviamente, Ceci, como decís, dentro de lo que es el fuero penal, y otra cosa es la figura de un abogado del niño a nivel general, para otras cuestiones, ¿no? En particular. Sí, yo creo que estaría bueno esto de poder ahí transmitir un poco, bueno, esto de escuchar a un niño o un adolescente para otras profesiones incluso, no solo para colegas. Me parece que a veces, y si se está necesitando y los distintos equipos de distintos fueros o distintos ministerios están ahí como ubicando como cierta necesidad de transmitir algo de esto, el colegio está absolutamente abierto a pensarlas, a organizarlas, a convocar colegas, digo, en este sentido, nada, quiero transmitir esto, que estamos ahí para justamente hablar de nuestro métier, de nuestra escucha, y poder hacerlo circular, que me parece que es lo más lindo de lo que podría transmitir nuestra institución, colegio de psicólogos y psicólogas, en el llano, ¿no? En la práctica profesional real. Y bueno, a mí me interesa mucho como presidente poder apoyar eso, digamos. Entonces, sepan que cuentan con el colegio para eso. Es un punto de intersección re interesante y bueno, por ahí podemos ir pensando algo para futuro, ¿no? Como alguna
alguna capacitación dentro del Poder Judicial, dentro del Foro de Familia, o ampliada, ¿no? Porque realmente es algo que nosotros, en los espacios de capacitación provinciales que tenemos, que es bastante activo, es bastante dinámico, ¿no? Incluso a pesar de la pandemia, solicitamos varios tipos de capacitaciones, y este tema es un tema muy especial que venimos requiriendo. Lo que pasa es que muchas veces en estos ámbitos de capacitación estamos los profesionales, sí, o sociales, y a veces lo que más requerimos es poder hacer llegar estas capacitaciones a secretarios, secretarias, jueces, juezas, fiscales, digo, como otro tipo de interlocutores, ¿no? De estas capacitaciones, aunque para nosotros nunca están de más, tampoco, pero... Sí, de acuerdo. Sí, justamente pensaba en eso, ¿no? Como el aporte que puede hacer los profesionales de la salud mental a las otras profesiones, ¿no? En esta articulación que, bueno, que se da en la práctica ahí, en el día a día, ¿no? Por ahí para sumar, paso este dato que yo lo vi hoy, que lo publicó la Defensora de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, mandó un comunicado que se puede abrir directamente se puede bajar por internet, que son las recomendaciones generales ante denuncia de abuso sexual e infantil contra niñas, niños y adolescentes o revinculaciones forzadas. Lo recomiendo porque justamente hablando de esto, de la escucha, sobre todo de esto de que el niño o adolescente pueda ser escuchado durante todo el proceso, recomiendo porque salió hoy, es un artículo que salió hoy, y es re interesante, justamente con todo lo que venimos hablando, y aparte justamente de la defensora a nivel nacional, ¿no? de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Buen dato. Sí, nosotros algo que estamos como... o sea, todavía no sé si lo podemos como expresar concretamente como cuál sería la problemática, pero algo que venimos percibiendo en el último tiempo es que este derecho, hay como un exceso en la participación de niñas dentro del proceso judicial, donde observamos que muchas veces en cada instancia del proceso se vuelve a generar este espacio de escucha a niñas. Y nosotras siempre estamos señalando este exceso como el peligro de una revictimización. Pero bueno, últimamente nos estamos encontrando como con ese punto de dificultad donde la devolución muchas veces que tenemos desde abogados, jueces, es, bueno, pero si no cumplo con esta instancia, pongo en riesgo las garantías del proceso. Pero bueno, nosotras insistimos que a veces, si ya pudo dar su opinión en algún momento, tal vez frente a un defensor, una defensora, frente a un abogado del niño, no es necesario que cada actor del sistema tenga que contar con la opinión de ese niño cara a cara, ¿no? Y perdón, Juli, ahí nos encontramos también con el posicionamiento teórico hasta ideológico de los titulares de cada organismo judicial, porque algunos directamente logran entrevistar a las profesionales particulares que a lo mejor pueden dar cuenta con mucha mayor precisión del estado psicoanímico de este niño o de esta niña o adolescente, y bueno, y defienden ese testimonio como en vez de llevar a cabo un artículo 12, por ejemplo, ¿no? Y esto, perdón, se despertó. Perdón, se despertó el más chiquito. Logré dormirlo, pero bueno, ya es hora de... Pero digo que para nosotras también es, cuando hoy Julia hablaba de la sensibilización que hacemos muchas veces, no solo con los titulares de los organismos, sino con los mismos defensores,
apuntamos a esto, ¿no? A veces a informar todo el trabajo que están haciendo desde la clínica, muchos colegas, muchos informes que a lo mejor dan cuenta de esto en el ámbito del Ejecutivo, y instar a que se lea y que se escuche ese informe. Bueno, y ahí está de nuevo la postura de... Está reclamando. Sí. Fin de la reunión. Perdón. Pero bueno, Sí, en esto sí, veíamos esto, ¿no? Que se nos hace a veces, es un trabajo de colaboración constante y de articulación para lograr esto, evitar que ese niño una vez más llegue a la instancia judicial. Así todo a veces es necesario, pero tratamos en lo posible de resguardar lo máximo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esto sea iatrogénico, en especial para el niño que esté ante la escucha. Pero bueno. Y me surge una pregunta puntual. Pensando en la intervención que realizan como equipo interdisciplinario y las revinculaciones cuando las situaciones de abuso, de agresión sexual quedan como sobreseídas las personas agresoras o, bueno, cuando no son condenadas las personas o responsabilizadas. ¿Cómo intervienen ustedes en todas situaciones de revinculación? No, en la medida en que el titular, la jueza, nos dé la intervención y nos pida que evaluemos. Nosotras generalmente cuando nos piden esto, o en los expedientes de regímenes de comunicación, como bien lo explicaron tanto Ceci como Juli, de ahí vemos los antecedentes de por qué ese vínculo fue interrumpido, ¿no? Si hay algo en donde el fuero penal se exime o queda sobreseída la persona, en este caso el adulto referente, por lo tanto reclama en un expediente de regímenes de comunicación activar y reactivar la comunicación con su hijo o hija, nosotras lo primero que hacemos es trabajar con este niña o niño, adolescente, y en función de su estado, de su posicionamiento y de su estado psicoanímico y de todo lo que se pudo haber trabajado en el ámbito particular, evaluamos si es conveniente o no, más allá de lo que el proceso también nos pida. Nosotras al menos indicamos, no sería conveniente o es iatrogénico para este nene reactivar toda esta comunicación. Después queda en el proceso judicial de la parte que demanda, que en este caso es el que impulsa, por ejemplo el progenitor que no está con este niño, si sigue activando instancias, bueno, ahí muchas veces recurrimos a muchos de ustedes, claro. Y hemos estado en reuniones por estos temas, porque generalmente es muy claro el trabajo que están haciendo con estos chicos, y a veces desde la instancia judicial es necesario aclararlo y dejarlo plasmado para evitar una victimización. Perfecto. Son de hecho las situaciones como de las más complejas a veces, porque cuando el sobreseimiento no es que tiene que ver con que no se encontraron pruebas o no se lo pudo encontrar responsable penalmente, sino que a veces tiene que ver con, ustedes lo saben mejor, pero con cuestiones por ahí del proceso, de la forma de que se fue haciendo, y ese sobreseimiento donde no queda claro el porqué, son de las situaciones más complejas, y sobre todo las que incluyen niños, niñas de muy corta edad. Sí, lo pregunto puntualmente por eso, porque la preocupación de los adultos y adultas responsables de ese niño o niña que por ahí no pudo dar cuenta en una cámara GESEL o en alguna cuestión de la agresión, nosotras siempre decimos que el equipo del juzgado de familia interviene, que se escucha al niño o a la niña, y bueno, quería por ahí profundizar en ese proceso, ¿no? Más allá de la singularidad de cada situación.
Y una de las cosas, Ela, que se nos pide, a ver, implícitamente se pide esto, o se trata de dilucidar, porque cuando estas situaciones son tan vidriosas, una de las estrategias defensivas es decir que esta nena está siendo condicionada o manipulada desde su discurso. Y muchas veces muchas veces, la gran mayoría de los casos, son muy claros, incluso cuando dicen sí, lo quisiera ver, pero bajo estas condiciones. Y bueno, después hay que defenderlo en el informe, la palabra de este nene, ¿no? Depende del jurista que escuche esto, cómo posicionarse para rearmar el expediente. Bueno, perdón. De poder plasmar en el informe no es lo que nosotras pensamos. Después es una decisión de la judicatura, digamos, cómo avanzar, pero antes bueno, en esto de escuchar, de tomar todos los recursos, es realmente una cuestión de investigación, de escuchar a los niños, niñas, adolescentes, de buscar antecedentes, de ver qué pasó con otros expedientes o familiares también, porque por ahí no aparece el progenitor o la persona sobreseguida, pero aparece la abuela o el tío pidiendo el régimen de comunicación, ¿no? Entonces, realmente tratamos en nuestros informes en situaciones tan complejas que justamente dé cuenta no solamente de un sí o no, porque además la escucha que tienen los profesionales del derecho en relación a niños y adolescentes es distinta a la que tenemos los profesionales de las áreas psicosociales. Y en eso me parece que es re interesante lo que traen ustedes de generar instancias de capacitación y de formación, ¿no? Porque realmente tiene que haber otra escucha en relación a los niños, niñas y adolescentes. Es algo que a nosotras como equipo nos preocupa, creo que desde el día que entramos a trabajar en el Poder Judicial. La exposición que se hace de los chicos, ¿no? Chicas y adolescentes en la institución. Bueno, yo lamento que me tocó esta función hoy, pero ya antes tuve que intervenir marcando el tiempo y bueno, y ahora en realidad ya estamos excedidos más de media hora y bueno, está súper interesante, ¿no? El intercambio la idea es propiciar esto, pero bueno, hay varias personas que tienen alguna otra actividad que se tienen que retirar y bueno, y además ya nos extendimos media hora de lo que estaba publicado, digamos, ¿no? Como para tener un poco de respeto con eso también, creo que, bueno, seguramente además, bueno, si viene la próxima convocatoria podremos seguir conversando de estas cosas y bueno, está bueno que me parece que tendríamos que ir cerrando. Sí, quedémonos con las ganas. Escuchar al niño que ya se despertó y bueno, tiene otra... Esos rulos. Bueno, mil gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Y nos vemos pronto cuando diserten las compañeras. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, Chao. Chao a todos. Y gracias. Chao. Gracias.